¿Sabías que el hombre que fundó uno de los imperios más poderosos de la historia comenzó como un joven casi desconocido, criado lejos de los centros de poder? Cayo Julio César Augusto, conocido simplemente como Augusto, no solo marcó el inicio de una nueva era, sino que redefinió para siempre el concepto de liderazgo. Pero ¿cómo logró este joven, aparentemente ordinario, consolidar su poder en una Roma fragmentada por guerras civiles? ¿Qué decisiones audaces lo llevaron a transformar una república caótica en un imperio que perduraría por siglos? En este video, exploraremos los secretos detrás de su meteórico ascenso al poder, desde su inesperada adopción por Julio César hasta sus victorias decisivas en el campo de batalla y las estrategias políticas que lo hicieron eterno. Además, conocerás las reformas que trajeron estabilidad a Roma y su habilidad para manejar aliados y enemigos por igual. Prepárate para descubrir no solo al emperador, sino al hombre detrás del mito. ¿Fue Augusto un visionario que salvó a Roma? ¿O un estratega despiadado que manipuló el destino para sus propios fines? Quédate hasta el final y descúbrelo. Porque la historia de Augusto no es solo la de un hombre, sino el nacimiento de un imperio que cambió la humanidad. Cayo Octavio nació en el año 63 a.C., en una familia noble, pero lejos de las principales intrigas políticas de Roma. Criado en un ambiente relativamente modesto para un futuro líder, nada parecía indicar que este joven, tranquilo y reservado, llegaría a tener un papel crucial en la historia. Sin embargo, su destino cambió abruptamente en el año 44 a.C., cuando su tío abuelo, Julio César, fue asesinado. Poco antes de su muerte, César había adoptado a Octavio como su hijo y heredero legal en su testamento. Este acto, inesperado incluso para el propio Octavio, lo colocó en el centro de una Roma al borde del colapso. En medio de una lucha de poder feroz, Octavio tuvo que actuar con rapidez y astucia para reclamar lo que le correspondía: el liderazgo de Roma. Su primer paso fue formar una alianza estratégica con Marco Antonio y Lépido, creando el segundo triunvirato en el 43 a.C. Juntos, persiguieron y derrotaron a los asesinos de César, Bruto y Casio, en la batalla de Filipos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones entre estos aliados empezaran a dividirlos. Mientras Marco Antonio se vinculaba cada vez más con Cleopatra en Egipto, Octavio fortalecía su posición en Roma. Utilizó la propaganda de manera magistral, presentándose como el defensor de los valores tradicionales romanos, mientras acusaba a Antonio de traicionar a Roma por su relación con Cleopatra. La ruptura final entre ellos culminó en la famosa batalla de Accio en el año 31 a.C. Octavio, liderando una flota poderosa, derrotó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Este triunfo marcó el final de las guerras civiles y dejó a Octavio como el único gobernante indiscutido de Roma. Con este control absoluto, el joven Octavio ya no era solo un heredero de César. Ahora era Augusto, el hombre que cambiaría Roma para siempre. Con la victoria en la batalla de Accio, Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma. Sin embargo, en lugar de declararse dictador como lo había hecho Julio César, adoptó un enfoque mucho más astuto. Mantuvo la apariencia de que Roma seguía siendo una república. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, un nombre que significaba el venerado, marcando oficialmente el inicio del imperio. Augusto entendió que para mantener el poder debía ofrecer estabilidad en un momento de caos. Implementó una serie de reformas administrativas y políticas que aseguraron su control mientras ganaba el apoyo del pueblo y del Senado. Dividió las provincias romanas en dos categorías: las que estaban bajo su control directo y aquellas administradas por el Senado, una estrategia que consolidó su autoridad. Además, estableció una red de infraestructura impresionante, incluyendo carreteras, acueductos y edificios públicos, como el Foro de Augusto. Su gobierno no solo trajo prosperidad económica, sino también un periodo de paz conocido como la Pax Romana. Para reforzar su imagen, Augusto utilizó hábilmente la propaganda, destacándose como un defensor de los valores romanos tradicionales.
Mandó construir templos y monumentos que glorificaban su liderazgo y promovió obras literarias de autores como Virgilio y Horacio, quienes celebraban su régimen en sus escritos. Sin embargo, su consolidación del poder no estuvo exenta de controversias. Aunque se presentaba como un protector de la República, en realidad gobernaba con un poder absoluto. Muchos historiadores argumentan que su habilidad para mantener el control mientras aparentaba respetar las instituciones republicanas fue su mayor logro político. Bajo su mando, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión y estabilidad inicial. Pero más allá de la política, Augusto también transformó la cultura romana, sentando las bases de un imperio que sería recordado como uno de los más grandes de la historia. Aunque Augusto era conocido por su habilidad política y estratégica, también fue un hombre con una vida personal fascinante que influyó enormemente en su reinado. Su matrimonio con Livia Drusila no solo consolidó alianzas políticas clave, sino que también sentó las bases de una dinastía que gobernaría Roma durante décadas. Livia, una mujer conocida por su astucia e inteligencia, se convirtió en una de sus consejeras más confiables, y juntos proyectaron la imagen de una familia imperial ideal. En el ámbito político, Augusto dejó un legado imborrable. Reformó las leyes de Roma para fomentar la moralidad y fortalecer la familia, promoviendo valores que consideraba esenciales para la estabilidad del imperio. Estas medidas, aunque controversiales para algunos, fueron fundamentales para establecer un sentido de unidad entre los ciudadanos romanos. Bajo su liderazgo, Roma floreció. Desde la construcción de templos y monumentos hasta la promoción de las artes y la literatura, Augusto transformó la ciudad en un símbolo de poder y grandeza. Poetas como Virgilio y Horacio celebraron su reinado en sus obras, contribuyendo a consolidar su imagen como un líder visionario. Sin embargo, su legado no estuvo exento de sombras. Algunos lo criticaron por su control absoluto sobre Roma, señalando que su gobierno marcó el fin de la República. Otros lo acusaron de utilizar la propaganda para manipular la percepción pública. Augusto falleció en el año 14 después de Cristo, dejando un imperio en paz y prosperidad. Fue deificado por el Senado, convirtiéndose en una figura casi divina para las generaciones siguientes. Su gobierno marcó el inicio de un periodo de estabilidad que permitió que Roma alcanzara nuevas alturas, cimentando su lugar como uno de los líderes más importantes de la historia. Cayo Julio César Augusto no solo fue el primer emperador de Roma, sino el arquitecto de una era que marcó el inicio del Imperio Romano. Su capacidad para navegar las complejidades políticas, su astucia estratégica y su visión a largo plazo le permitieron transformar una república inestable en un imperio que prosperaría por siglos. Sin embargo, Augusto no estuvo exento de críticas. Para algunos, fue un visionario que aseguró la paz y el progreso. Para otros, un estratega despiadado que destruyó las bases de la república. Pero más allá de estas interpretaciones, su impacto es innegable. Cambió el curso de la historia y dejó un legado que todavía se estudia y se admira. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de Augusto? ¿Crees que fue un salvador de Roma o un maestro de la manipulación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste este video y quieres más contenido como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia.